Muy bien, ahora vamos a ver el teorema de residuos. Y el teorema de residuos me sirve también para calcular integrales de contorno cerrado. Por ejemplo, a ver, 1 entre 2 pi i integral de contorno cerrado de una función de z, diferencial de z, es igual a, en este caso, la suma de los residuos. B subíndice 1 más B subíndice menos 1 más C subíndice menos 1 y así sucesivamente, ¿no? La cantidad de residuos que yo tenga. Si bien esta partecita de aquí la despejamos como la integral de Cauchy. Por ejemplo, a ver, la integral de contorno cerrado de esta f de z diferencial de z es igual a 2 pi i, que está dividiendo, pasa multiplicando a la suma de residuos. A subíndice menos 1 más B subíndice menos 1 más C subíndice menos 1 y así, ¿no? La cantidad de residuos que yo tenga. Ok. Pero ¿cómo voy a calcular los residuos? Los residuos los voy a calcular con la siguiente formulita que dice que es límite cuando z tiende a A, donde A es un polo de esta función. Ahorita vamos a hablar de eso. Y va a ser 1 entre k menos 1 factorial. K va a ser el exponente donde se encuentra el polo. Y derivada de k menos 1, derivada de z a la k menos 1. Por ejemplo, si el exponente es un 2, entonces 2 menos 1 y 2 menos 1 voy a hacer una derivada de primer orden. Si el exponente es 3, entonces voy a hacer una derivada de tercer orden. Si el exponente es 4, más bien si el exponente es 4, voy a hacer una derivada de tercer orden y así sucesivamente. Una derivada de z menos a a la k, tal cual donde se encuentra el polo con su exponente, multiplicado por la función f de z, donde f de z va a ser toda la función, y así voy a calcular mis polos, ¿sale? Entonces ahorita vamos a trabajar con esta formulita que está aquí. Pero se aprecia un poquito más en un ejemplo. A ver, vamos a realizar un ejemplo. Me piden encontrar la integral de contorno cerrado de la función z, que en este caso es z entre z menos 1 multiplicado por z más 1 al cuadrado diferencial de z. Así, ¿no? La integral de contorno cerrado de esa función. Bien, ¿cuáles son los polos? Los polos son los que hacen al denominador 0. Entonces, en este caso, ya me están dando factorizado. A veces esto se complica un poquito, bueno, como en el ejercicio que vamos a ver adelante. En este caso ya me están dando factorizado. ¿Qué hace al denominador 0? Pues vean, aquí es un 1, porque si es 1 menos 1, 0, y aquí es un menos 1. Un menos 1 más 1, 0. Y este polo es un menos 1 repetido 2 veces. Entonces me piden calcular esta integral y el contorno cerrado que me están dando es una circunferencia centrada de radio 2. O sea que este polo está dentro y este polo también está dentro. Este vale 1 y este vale menos 1 y ambos están dentro de este contorno cerrado. Ok. Entonces dijimos que esto al final lo pasamos multiplicando a los residuos, ¿verdad? O sea, vamos a calcular esta integral que va a ser igual a 2pi por la suma de residuos, que en este caso van a ser 2 residuos.
lo voy a poner aquí incluso, a ver, integral de contorno cerrado de C. Z menos 1, Z más 1 al cuadrado, diferencial de Z, que va a ser igual a 2pi, y va a ser un residuo más otro residuo, así. ¿Okay? Entonces voy a calcular este residuo y este residuo. Vamos a calcular el primer residuo. Así. Dijimos que era límite cuando z tiende a. Límite cuando z tiende a. Para este caso lo voy a hacer para un 1, ¿no? Este polo vale 1. Y va a ser 1 entre este exponente, pues es este exponente que está aquí, que si se fijan pues es un 1. Va a ser 1 menos 1 factorial, derivada 1 menos 1, derivada de z a la 1 menos 1. Es esta parte de aquí, y z menos a la k, que en este caso va a ser z menos 1 por la función de z. La función de z es toda esta que está aquí. Sería z entre z menos 1, que multiplica a z más 1 al cuadrado. Así. Ok. Entonces así voy a calcular el primer residuo. Bien. A ver, 1 menos 1, 0. 0 factorial es un 1. 1 entre 1, esto de aquí vale un 1. Si se fijan, esta es la derivada de 1 menos 1, 0. Derivada de z de 1 menos 1, 0. En realidad, pues no tengo derivada, ¿no? Sería la derivada de orden 0, es decir, no tengo derivada. O puedo decir que todo esto de aquí es un 1. Vean, esta parte de aquí que está en el numerador, multiplicando a este z, z menos 1 multiplica este z. Y acá abajo en el denominador también tengo un z menos 1 que multiplica a z más 1 al cuadrado. Es decir, esto lo voy a eliminar con esto. Me va a quedar que es el límite cuando z tiende a 1 de esa parte nada más. A ver, límite cuando z tiende a 1 de z entre z más 1 al cuadrado. Z más 1 al cuadrado. Así. En este caso no hicimos derivada. Y lo único que tenemos que es sustituir este z aquí y aquí. Entonces esto es igual a 1 entre 1 más 1 al cuadrado. Y esto es igual a un cuarto. 1 más 1 es 2 al cuadrado, 4. Un cuarto. Y este es el primer polo, ¿sale? 2pi, ya tengo el primer polo. Hay que determinar el segundo polo. El segundo polo va a ser con este. Perdón, el siguiente residuo va a ser con este polo. Y entonces la formulita, vean que este polo vale menos 1, ¿ok? Entonces la formulita dice que es límite cuando z tiende a ese polo. Límite cuando z tiende a, en este caso, un menos 1, ¿no? Es el valor de este polo. K vale 2. Entonces K 2 y 2 menos 1, por lo menos voy a ver que tengo una derivada de primer orden, ¿no? K lo determino de este exponente que está aquí. Entonces 1 entre 2 menos 1 factorial. 2 menos 1 factorial. D a la 2 menos 1, derivada de z a la 2 menos 1, de z menos a la k, en este caso va a ser esto de aquí, z más 1 al cuadrado, y f de z sería toda la función, sería z entre
z menos 1, z más 1 al cuadrado. Ok, vean que aquí la función es z menos a la k. Aquí yo pude haber puesto z menos lo que vale el polo menos 1. Z menos 1, que en realidad es z más 1. Aquí ya omití ese paso, pero un z menos 1, lo que equivale el polo. ¿Okay? Pero en realidad va a ser z más 1 al cuadrado. Ok, lo mismo pasó acá, si se fijan. Z más 1 al cuadrado multiplica esta z, está en el numerador, y acá en el denominador pues tengo esta parte también. Eso siempre va a pasar, ¿ok? Siempre voy a eliminar esa parte porque la que estoy tomando aquí es toda la función, y este de aquí lo tomo pues de la función, o sea que siempre voy a eliminarlo. Y vamos a ver qué tenemos acá. Límite cuando z tiende a menos 1, así. 2 menos 1. 2 menos 1 es un 1. 1 factorial es un 1. 1 entre 1 es 1. Todo esto vale 1. Y aquí sería 2 menos 1, pues es un 1. O sea, es derivada igual aquí con respecto de z de z entre z menos 1. Z entre z menos 1. Así, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es esta derivada y determinar el límite de lo que me dé el resultado de esa derivada. Y esta derivada, pues si se fijan, es una división. Ya sabemos que es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo y entre el de abajo al cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos a realizarla. Límite cuando z tiende a menos 1 de lo que me dé el valor de esta derivada. A ver, es el de abajo por la derivada del de arriba, que el de arriba, la derivada pues es un 1, así, menos el de arriba por la derivada del de abajo, y si se fijan la derivada de abajo pues también es un 1, entre el de abajo al cuadrado, así. Okay. Y vamos a reducir para antes de aplicar el límite, es decir, vamos a ver, límite cuando z tiende a menos 1, 1 por z menos 1, pues va a ser nada más z menos 1, así, menos z entre z menos 1 al cuadrado, así. De hecho, hasta puedo eliminar la z, ¿no? Antes de aplicar el límite, porque si se fijan aquí tengo un z menos z, pues lo puedo eliminar, ¿no? Y me va a quedar aquí arriba un menos 1 para que esté un poquito más sencillo. Límite cuando z tiende a menos 1 de un menos 1 entre z menos 1 al cuadrado, así. Entonces, sustituyendo este límite, nada más va a ser aquí 1 entre menos 1 al cuadrado, así. Casi no se aprecia aquí. 1 menos 1 al cuadrado. O sea que menos 1 al cuadrado es esta parte de aquí. Entonces, menos 1, pero aquí arriba es un menos 1, así. Menos 1 es menos 2 al cuadrado, es 4. Entonces, sería menos un cuarto. Residuo. Menos un cuarto, ¿ok? Y entonces dijimos que íbamos a utilizar esto. O sea, un residuo es un cuarto y el otro es menos un cuarto. Entonces esto va a ser 0, que multiplica esto va a ser 0. El resultado de esto al final es un 0, ¿no? Igual lo pongo por acá.
sería así. Z menos 1, z más 1 al cuadrado, diferencial de z es igual a 2 pi i, en este caso que vale un cuarto, menos un cuarto, ¿no? En este caso dio 0. ¿Sí? Ok, nos vemos en el siguiente ejercicio.